Me llamo Carlos Loiseau, bien pronunciado sería Loiseau, que en francés quiere decir el pájaro, si no hubiera perdido por ahí el apóstrofe, ¿no? Tal vez en la guerra. Mi seudónimo es Caloy, soy dibujante, humorista, hasta conductor de un ciclo televisivo sobre dibujo animado, y tengo 45 años. ¿Dónde naciste? En Salta. Los comienzos. Bueno, yo tomé esto del dibujo como una actividad natural, es decir, no la tomé, me tomó ella a mí, porque prácticamente dibujo desde que pude alzar un lápiz, ¿no? Cosa que ocurre, no sé, a los 2, 3 años, de manera que he ido pasando por todas las etapas por las que pasan los chicos, del garabato a la construcción de la figura, y dibujaba todo así compulsivamente. Recuerdo que uno de los modelos preferidos de mis dibujos infantiles era mi hermano menor en el corralito, ¿no? Tengo un montón de versiones ahí de rejas así, el tipo asomado. Y después dibujaba las cosas que me rodeaban, las cosas ya más grandes que veía a través de la ventana, ¿no? Las cosas que le llamaban la atención a un pibe, es decir, los autos, los carros, los caballos, los trenes, los aviones, más tarde. Y siempre dibujé mucho, es decir, tuve una infancia normal, como la de cualquier pibe argentino de aquellos años, es decir, con todos los juegos, el fútbol, la bolita, el barrilete, pero siempre me hacía mi espacio para dibujar, ¿no? Con lo que fuera, porque si estaba en la calle dibujaba con tiza, con la cal de las demoliciones, o con carbón en las paredes. Era hasta el gil que se ofrecía a hacer los mandados cuando había que ir al almacén, sobre todo porque en aquel entonces las cosas no venían en estas bolsas plásticas, sino que se envolvían en papel, que era liso y rugoso del otro lado. Entonces yo elegía para dibujar tanto la lisura o la rugosidad según me conviniera. En la escuela hacía lindas carátulas, me llamaban para ilustrar los pizarrones en las efemérides, esos pizarrones que se ponían adelante en la escuela, ¿no? Los 25 de mayo, los 9 de julio, el día de primavera. Ya fui creando mis propios personajes, hacía mis propias revistas. En el colegio secundario las carpetas y los cuadernos míos circulaban por todo el curso porque eran una especie de revista de aventuras, de historietas, en la que los personajes eran los compañeros y los profesores. Y así cuando tenía 17 años, entonces, con estas mismas cosas que hacía en forma amateur, caí en Tía Vicenta y empecé a publicar. Todavía estaba en 5º año del Colegio Nacional. ¿Qué leías vos? ¿Qué leías? Yo leía mucha historieta porque coincidió con mi infancia la época de oro de la historieta argentina. Estaba Prat acá, estaba Brecha, estaban las revistas, Oestergel por supuesto, estaban las revistas como Hora Cero, Mister X, Frontera, Rayo Rojo, etcétera. De manera que leía mucho historieta, la televisión era incipiente, de manera que no era competencia. ¿Humor leías? Y leía humor, las dos clásicas revistas masivas que había entonces, que era Rico Tipo y Patrusú, que concentraban a quienes fueron mis maestros, ¿no? Es decir, Dante Quinterno, Ferro, Quino, Oski, Calé, Bataglia, etc. ¿Lo conociste a Quinterno? Personalmente no. Vive Quinterno. Sí. No, pocos lo conocen. Bueno, contanos tu primera experiencia, cómo publicaste, cómo fue que entraste. Bueno, yo era conocido ahí del barrio y además estaba casado, en ese entonces noviando, con una amiga mía que a su vez era hija de un íntimo amigo de mi viejo, con Brócoli, que firmaba Histerio en aquel entonces. Y bueno, él había empezado a publicar y me dijo, vení, de estos dibujos vamos, llevémoslo, llevémoselo a Landru. Yo lo conocía a Landru porque le había hecho un reportaje cuando estaba en 3er año. Y bueno, nos fuimos hasta el viejo diario El Mundo, allá en la calle de Río de Janeiro. A Landru le gustaban las cosas, las empezó a publicar inmediatamente, yo no lo podía creer y además encima me pagaban por eso. ¿De qué año me estás hablando? Te estoy hablando del año 66 exactamente. Y unos pocos meses antes
de que el golpe militar de Onganía firmara su primer decreto, que fue el cierre justamente de Tía Vicenta, por aquella famosa tapa que hizo Landru de dos morsas que comentaban, bueno, al fin un gobierno como la gente, y Onganía parece que no le gustaban esa joda con su bigote, ¿no? De manera que, bueno, seguí después allí con lo que fue la continuación de Tía Vicenta, prohibido que estaba entonces el humor político, que fue María Belén. Y bueno, ya después de ahí empecé a trabajar en otros lugares, en la revista Análisis, en el diario Clarín. A Clarín entré de una manera muy clarinesca porque fue por un aviso clasificado justamente. Publicaron un aviso pidiendo un dibujante para una tira diaria. Yo mandé ahí unos pájaros que tenía, unos pájaros muy osquianos eran en ese entonces. A mí me gustaba mucho Oski, me gustaba mucho Quino, me gustaba mucho Steinberg. Y bueno, después me contaron, don León Boucher, que fue una especie de prócer del periodismo, director del Mundo Argentino, de la revista El Hogar, trabajaba en Clarín y le habían encargado la dirección de la nueva revista de Clarín dominical que estaba por salir en colores, abrochada como una cosa separada de las hojas del diario, ¿no? Entonces me contó él que todo este material que se recibía para la tira diaria se amontonaba en una gran mesa de la redacción, y él pasó y de la parva esa rescató estos dibujitos que le interesaron, se lo llevó, es decir, me quitó la posibilidad de hacer una tira diaria en ese momento, cosa que después no se concretó, por lo menos con ese material, y me llamó por su cuenta para hacer algunas viñetas y algunas tiras verticales en la penúltima página de Clarín Revista. De manera que, bueno, ahí entré en Clarín haciendo estas cosas que después, con el tiempo, desaparecido inclusive Boucher, se convirtieron en lo que hoy es la página el caloidoscopio, ¿no? Bueno, ¿cómo entraste ya con Clemente a la tira? Con Clemente ya fue varios años después, en el año 72, me encargaron... ¿Fue cuando decidieron nacionalizar la tira? Claro, decidieron justamente reemplazar todo el material que compraban en agencias por material hecho por argentinos. Sobrevivía por ahí Mutillev, creo, nada más, ¿no? Fue en un principio fueron dos páginas, ¿no? La retiración de contratapa y la anterior, ¿no? Y bueno, no solamente me encargaron que hiciera una tira, sino que arrimara a dibujantes jóvenes que ellos no conocían. Y entonces fue ahí que hicimos una especie de equipo, caímos en patota con Fontana Rosa, con Crist, con Brócoli, más tarde Altuna, después Tabaré, y algunos otros dibujantes, y los tipos, bueno, eligieron lo que hoy es la contratapa, ¿no? Allí nació el mago Fafa de Brócoli, Bartolo, se llamaba originariamente mi sección, mi tira, y los chistecitos chistes sin personaje de Fontana Rosa, Crist, ya estaba Ian en el diario y estaba Doval también. Bueno, contanos de Clemente, de la tira Bartolo, ¿cómo era originalmente? Y originariamente Bartolo era una especie de motorman que andaba con una gorra y en un tranvía muy particular que tenía una sola rueda y bueno, una ventanilla y un par de puertas, y tenía un acompañante que era una especie de pájaro sin alas, que era Clemente. Yo pensaba que, bueno, iba a ser una cosa medio nostálgica porque este tranvía con sus personajes iba a recorrer las calles porteñas por las que todavía quedaban algunos rieles, que iba a tener, en fin, un tono poético, la tira, pero bueno, de a poco estas cosas se van transformando, ¿no? Así como se transforma la imagen, como se transforma el dibujo del personaje, se va redondeando, ¿no? Es un poco como la firma de uno, que cuando empieza a firmar pone hasta los puntitos de las íes redonditos, subraya y la letra clara, y después termina siendo una especie de garabato con los años. Bueno, lo mismo le pasó a esta tira. Clemente me ofrecía más posibilidades expresivas, era más fresco,
más absurdo, más espontáneo. En cambio Bartolo me quedaba muy ligado a esta visión nostálgica de Buenos Aires, y a un trabajo muy grande que es dibujar en cada cuadrito de la tira un tranvía, ¿no? Así que fui favoreciendo la extinción de Bartolo con su tranvía y el protagonismo de Clemente. Tenía, ¿no? apariciones esporádicas. Tenía apariciones esporádicas hasta que directamente desapareció. Pasó a ser Clemente y Bartolo y... Pasó a ser Bartolo y Clemente, después Clemente y Bartolo y después ya quedó Clemente solo. Y después aparecieron, eran épocas que coincidían con la supresión total de libertades acá expresivas, con el último gobierno militar, y entonces uno no tenía más remedio que desarrollar el mundo interior de la tira, ¿no? Es decir, no te podías meter con la actualidad, y ahí aparecieron todos los personajes secundarios, la mulatona, Jacinto, y algunos que inclusive aparecieron y desaparecieron, ¿no? ¿Tuviste problemas con la mulatona? ¿Te catalogaron de machista? Bueno, pero esos son grupos feministas radicalizados, digamos, con los que terminamos en buenas relaciones finalmente, porque yo creo además que no soy machista, no sé muy bien qué quiere decir ser machista, porque creo sí que hay machismo en esta sociedad históricamente, pero bueno, también como estas cosas nuevas y que producen ciertas modas, se abusa a veces, se cataloga generosamente a mucha gente de machista o gratuitamente. En el caso de la mulatona, yo creo que podría interpretarse que son aspectos de una mujer. La categoría de machista era porque Clemente tenía dos mujeres, ¿no? ¿Mimi? Una es Mimi y la otra la mulatona. Pero en realidad ni Clemente es un ser humano, ni Mimi ni la mulatona son seres humanos, ¿viste? Sería como clasificar como machista a un perro, porque a lo mejor encuentra varias perras en su camino, ¿no? Esto hay que entenderlo siempre, por supuesto que no renuncio a las connotaciones que tiene el humor, pero hay que entenderlo como cosas del absurdo, ¿no? Clemente se vuelve loco con la mulatona porque la mulatona está fuerte, eso, y a las mujeres les gusta eso, a las mujeres, por lo menos que ejercen su condición de mujer, les gusta estar bien, ¿no? Ser tetonas, ser codiciadas por los hombres y esas cosas, ¿no? No creo que sea un aspecto negativo. ¿Cuál fue el momento de lo que sería negativo que fuera lo único, ¿no? ¿Cuál fue el momento de mayor popularidad de Clemente? Durante el Mundial, ¿no es cierto? Mira, los picos de popularidad, bueno, han sido distintos. Sí, en el 78 Clemente era un personaje muy conocido entre el público que leía el diario. Lo que pasa es que ahí apareció al mundo, digamos, ¿no? Con esta famosa guerra de los papelitos contra Muñoz, que era en realidad una guerra simbólica contra la dictadura, ¿no? En una cosa muy pueril, como son los papelitos en una cancha de fútbol, ¿no? Pero bueno, esto era producto de que las autoridades militares de entonces habían encarado una campaña publicitaria en la que casi nos trataban a todos los argentinos como a delincuentes o como a inadaptados, porque en esta campaña, a través de avisos en televisión, en radio, decían que no había que empujar a los turistas, que había que tratarlos bien, recomendaban que los tacheros no los llevaran a pasear para cobrarles más, en fin, que demos una imagen de país civilizado, ellos justamente, ¿no? Y agregado a esta campaña, Muñoz empezó a decir que no había que tirar papelitos tampoco porque íbamos a dar la imagen de un país sucio, ¿no? Como si allí en eso estuviera la suciedad. Así que bueno, por decirlo en términos futbolísticos, me la dejó picando con el arquero caído, ¿no? Clemente empezó una campaña diciendo que esa era una manifestación popular, a partir de que todos sabemos que en el fútbol argentino los protagonistas no son los 22 jugadores y el referí y los jueces de línea, los que están adentro de la cancha solamente, sino que el espectáculo incorpora al marco, a la participación de las hinchadas, con su creatividad, con sus cantitos, con sus gritos, sus banderas,
y con sus papelitos, lógicamente, históricamente. Además, la gente del tablero electrónico de River, que no era del EAM, que era el ente organizador gubernamental argentino, sino que respondía a la FIFA, eran unos ingenieros que tenían que informar sobre los cambios que se producían, el tiempo de juego, la formación de los equipos, y solamente dos avisos de los sponsors del Mundial, que eran Coca-Cola y Café do Brasil. Como estos tipos querían participar como hinchas, querían alentar a la selección, entonces me dijeron si no les podía diseñar un Clemente, que se los diseñé con las limitaciones del tablero, ¿no? Que son unos cuadraditos, triangulitos, puntos, rayas. Con eso les armé un Clemente. Y bueno, y un cartelito que decía tiren papelito muchachos, justamente. Y ellos además lo iban a animar, hicieron una especie de animación, ¿no? Lo hacían como pasando, como corriendo al Clemente. Y le iban a poner distintos globos, letreros, no eran globos como la historieta, pero eran letreros, de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Del campeonato, del partido. Y entonces ellos mismos se encargaron de algunas audacias, tales como poner cuando Argentina salía a la cancha, en el último partido contra Holanda, y estaba jugando muy mal, Argentina había llegado a duras penas ahí, pusieron Argentina campeón, ¿no? Con I. Y se vengaron entonces de esta esclavitud, de esta tiranía que producía el tener que informar, que tener que anunciar solamente dos productos, ¿no? Como era Café do Brasil, y cuando Brasil quedó eliminado pusieron calentito el café, que eso fue bastante feliz. Bueno, esa es un poco la historia, ¿no? De manera que fue una guerra simbólica en contra de esta gente que en realidad lo que querían los milicos era que la gente no fuera a la cancha, tenían mucho miedo a las multitudes, a los silbidos, a las autoridades, a que se congregara mucha gente, ¿no? ¿Y Clemente en televisión? Clemente en televisión es del 82, en ocasión del Mundial, se estaba jugando el Mundial de España. Me pidieron hacer una adaptación para televisión, habíamos hecho algunos intentos antes de transformar a Clemente en un dibujo animado, pero eso es muy caro, muy costoso. ¿Se llegó a hacer una publicidad de YPF? Se llegó a hacer, sí, una publicidad de YPF animada. Y habíamos conseguido una voz, más o menos después de probar más de 50 voces, y una vez me propusieron hacerlo como muñeco, ¿no? Al estilo de los Muppets, así, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar en esa idea, conseguimos un escultor, no había ninguna experiencia en eso, y logramos un muñeco que me gustaba, combinado con una técnica novedosa en televisión que permitía la televisión en color, que es el chroma key. Entonces, bueno, con eso, y sin ninguna experiencia, todo era apuesta, prueba y qué sé yo, aparecieron esos microprogramas en Canal 13 con mucho éxito, porque todavía estaba en una etapa netamente experimental, ¿no? Yo no podía hacer que el Clemente quedara parado sobre la mesa, sobre un piso, sino que quedaban las patas colgando, porque la titiritera lo movía mucho, y ya la gente estaba cantando Brum Bum Bum por la calle, ¿no? De manera que un poco así el éxito repentino me sorprendió, inclusive a mí me ocurría que desde mi casa, yo vivía allá en la zona de Drogué, hasta el centro, en 2 semáforos que paraba me ofrecían muñecos de Clemente, y que eran unas lombrices con rayas, eran unas cosas espantosas, ¿no? Yo además era muy exigente en eso, y a la gente que se le vendía la licencia para los muñecos los tenía locos, porque mientras yo le exigía la redondez del pico y que la pata saliera de acá y que las rayas se la pintaran de determinada manera, mientras tanto los muñecos piratas invadían todo el país y se vendían como locos, ¿no? Llegó al cine también, ¿no? Al cine llegó, pero como una compilación de todos estos programas. Creo que en una ocasión de estas vacaciones de invierno que inventan cosas para los pibes, bueno, se compilaron ahí una serie de programas y llegó al cine de esa manera. En realidad era video proyectado en pantalla grande, ¿no? Bueno, hablamos de Caloi en su tinta. ¿Cómo surgió la idea? Caloi en su tinta nace como idea en realidad hace muchos años, cuando allá por el 78, 79, no me acuerdo bien, estábamos en Italia
porque en la ciudad de Lucca se hace un encuentro, se hacía por lo menos un encuentro internacional muy importante de historieta, y bueno, iba una delegación argentina especialmente invitada a ese festival. Ese año Lucca, aparte de la historieta y el humor gráfico, incorporaba en calidad como categoría competitiva el dibujo animado. Y entonces estábamos haciendo huevo con el Negro Fontana Rosa, me acuerdo, es un pueblo muy chiquito, Lucca, una tarde, y dijimos, che, vamos a ver qué tal son los dibujos animados, esto, qué sé yo. Alguna referencia tenía yo a través de las cosas que hacía Grillo, algunas cosas que uno conocía a nivel de cineclub, como las experiencias de Norman McLaren, y bueno, nos metimos, y me encontré en la pantalla ahí que quedé muy impresionado con un dibujo extraordinario, como realización gráfica y como contenido, y además como animación, ¿no? Lógicamente, que era el señor Pascal, de una inglesa, Alison de Ver. Y bueno, nos quedamos ahí, vimos otras cosas, y a mí se me abrió un mundo que yo no conocía, del que tenía apenas información, y empecé a soñar con traer esas cosas a la Argentina, porque acá no se conocía nada. Pero bueno, es una cosa de estas que quedan archivadas en algún rincón de la memoria, y cuando me junté con mi mujer, con María Verónica, hace unos 4 años, 5 años, dijimos, bueno, ¿por qué no le damos forma, ¿no?, a esta vieja idea? Viajamos a Checoslovaquia, invitados por la UNICEF, viajamos a Polonia, a tomar contacto con el material, nos pusimos en contacto con nuestros antecedentes en la materia, como Víctor Iturralde, que a su vez nos presentó a Fernando Peña, bueno, en fin, nos empezamos a meter en este mundo del dibujo animado para adultos, y pedimos un espacio, un rincón ahí en ATC, que nos jorobáramos, como para probar cuánto material había y hasta dónde podíamos llegar. Bueno, pensábamos que esto iba a dar para unos 3 meses, efectivamente firmamos contrato con ATC por 3 meses, pero bueno, con el aporte de los coleccionistas, lo que nos proveían las embajadas, lo que lográbamos rejuntar de por ahí, teníamos mucho más material que para 3 meses, y nos fuimos metiendo, además, poco a poco, en el mundo del dibujo animado, contactándonos con las productoras, que no son grandes productoras, son justamente tipos que trabajan, a lo mejor en su casa, o que tienen pequeños estudios, tipos que trabajan en publicidad todo el año y que se reservan un cachito de plata y de tiempo para hacer su peliculita anual. Empezamos a ir a festivales y finalmente dimos toda la vuelta. Ahora, cuando hay algún tipo que hace una película, te diría, en el mundo, a uno de los primeros que les avisa es a nosotros, para decir, bueno, les mando el videocassette, porque este programa se convirtió en un clásico ahora acá, pero también en uno de los pocos programas, te diría que el único programa que da este tipo de material en todo el mundo, así en este formato, ¿no?, de 1 hora semanal. De manera que, bueno, digamos, superada la primera etapa de revisión histórica del material de los coleccionistas y las embajadas, ahora estamos comprando el material más moderno, ¿no?, porque todas estas cosas eran conocidas en la Argentina a nivel de cineclubes nomás. Pero además, aún en los cineclubes estaban atrasados en la información, conocían el material de hasta hace 20 años, pero no conocían todo lo que se había producido últimamente en el mundo, que es muy importante y, bueno, lógicamente es mucho más actualizado, ¿no? La última vedette, inclusive, es en la animación la computación, la asistencia, digamos, que presta la computación. Así que todo eso es lo que estamos mostrando. Ustedes hacen un concurso, ¿no?, sobre animación, sobre películas. Hemos hecho 2 concursos. El primero fue hace 2 años y sirvió como relevamiento de lo que se había hecho hasta ese entonces en materia de dibujo animado, ¿no? Es decir, allí premiábamos, hicimos 3 categorías: películas ya hechas,
Uno eran cortos artísticos en general, es decir, no publicitarios. Otro eran cortos publicitarios. Y la tercera categoría era de videos, de videoarte. ¿Qué categoría? Entonces, el primero sirvió para que nos mandaran y conocer el material que se había hecho históricamente y que se estaba haciendo en la actualidad en el país, ¿no? Y nos quedamos con las ganas de hacer otro tipo de concurso que fuera, digamos, que estimulara a los jóvenes realizadores especialmente. Entonces dijimos, bueno, hagamos el próximo como concurso de proyectos. Y bueno, enganchamos al Instituto Nacional de Cine, que puso el premio de, no un crédito, un subsidio de $30.000 para el realizador. Entonces, bueno, formamos ahí un jurado con Víctor Iturralde, con Catú, y nos dimos el lujo de traer al director de las últimas ediciones del festival más importante a nivel mundial que se hace en Annecy, en Francia, cada 2 años. Así que, bueno, ahí vimos los proyectos que habían mandado y el proyecto ganador se está realizando en este momento, están haciendo la película, y con todo este material, con esta película y con una revisión histórica, arrancando por Quirino Cristiani, que fue digamos, uno de los pioneros a nivel internacional del cine animación, porque fue el primer tipo que hizo un largometraje de animación. Un argentino naturalizado, era italiano de origen, se murió hace unos años, con el material histórico que hay acá de Catú mismo, de Feldman, de García Ferré, algunos cortos, más los nuevos, los pibes, como Jáuregui, o como otros que se han agregado, logramos hacer que en el próximo Festival de Annecy, en el año 95, incluya un capítulo argentino, donde va a haber una muestra del cine de animación nacional nuestro, digo, ¿no? Así que bueno, el año que viene vamos a ir todos para allá, para Francia, a mostrar esto. Tu hijo, vos tenés un hijo que también es dibujante, ¿no? Claro, ha heredado, sí, la profesión mía, que es Juan Matías, que tiene 20 años, firma Tute, que ya está trabajando bastante y que tiene su propia revista inclusive de humor. Es una de estas revistas que se regalan, ¿no? a la gente, porque en realidad se mantiene con la publicidad, ¿no? Recaudan publicidad, el dinero para solventarla con la publicidad, y la regalan en la zona sur, en la zona de Adrogué, Bursaco, Gleu. Y qué orgullo, ¿no? Y es lindo, sí, es lindo. Él tiene una visión propia de la cosa, tiene mucha influencia del padre, como es lógico, pero bueno, como cosa positiva está que ha logrado primero definir un lenguaje propio a pesar de esta influencia. Y aparte de tener un perfil propio, ha logrado organizar también iniciativas. Todos sabemos que los jóvenes tropiezan cuando empiezan justamente con muchas dificultades, porque no son muchas las oportunidades de trabajo que tienen, ¿no? Creo que esto ocurre en todos los rubros, pero muy especialmente en donde hay más dibujantes que publicaciones. Entonces él ha tenido la habilidad o la virtud de organizar esos medios donde publicar no solamente sus dibujos, sino darle cabida también a toda una camada de jóvenes que están empezando en esto del humor gráfico, ¿no? ¿Cómo se llama la revista? La revista se llama El Sur también se ríe. Gracias, Eloy. Gracias.